En el año 2000 vos empezaste a Ah, estudiar sí, bueno, el estudiaba, pensamiento. no, estudiaba coaching Ujú. y dentro de coaching, dentro de esas modelos que usábamos en esas épocas, se hablaba del pensamiento, creo que se llamaba pensamiento único o enfoque único. O sea, esto es lo que es, versus un enfoque más de coaching, que es, o sea, esa era la explicación hacia donde nos llevaban, donde tú puedes estar abierto a las opciones de los demás, etcétera. Entonces, hay diferentes interpretaciones de la realidad y por eso, pues, te deberías de ir desde la perspectiva del coaching, deberías enfocarte en que hay más perspectivas y respetarlas, indagar sobre ellas, etcétera, ¿no? Eso para mí ha sido un, voy a decir problema, pero no es tan grave. Simplemente que me di cuenta hasta hace poco que me estaba llevando a no ser enfático en mis posturas, ¿verdad? Por ese sesgo de saber que siempre hay una versión de la realidad distinta a la mía y es igual de válida. Que yo creo que eso es justamente, son esos vaivenes que hay en el pensamiento, porque evidentemente quienes desarrollan ese tipo de pensamiento, o esos modelos, ya tienen mucha experiencia al respecto. Entonces llega uno nuevo, o sea, ¿a qué me refiero? O sea, un fulano de 50, 60 años crea un modelo así. Un Y modelo yo llego, único. no, un Un modelo. modelo donde tú puedes entender a todos y con escucha empática y teniendo discernimiento entre lo que él piensa. Pero el señor de 50 años ya tiene un background, ya tiene modelos, ya ha vivido, o sea, llega a ese modelo porque vivió en el modelo único anterior. Y entonces crea la solución a los problemas que él vivió. Pero si yo llego ya a este modelo de múltiples opciones y empiezo desde ahí, entonces me pierdo la parte, bueno, y si no aprendo bien y si no me enseñan bien, me pierdo la parte de que debo de tener una postura ante algo. Ujú. O sea, simplemente porque no puedes andar brincando entre todas las cosas, Ujú. ¿no? Es bien interesante porque en mi caso personal fue como de cara al público. Porque yo claramente sí tengo postura, si no, no sería funcional en la vida. Ujú. O sea, si no tomara decisiones, ¿verdad? De cómo, según yo, se debe vivir una buena vida. Lo que pasa es que yo me lo tomaba para mí, ¿verdad? Compartirlo me era difícil, ¿verdad? Hasta que tuve una conversación con una persona en el podcast, de hecho, y él me decía, es que a la gente le importa tu posición. Y o sea, es realmente importante que puedas compartirla. Yo dije, mira, sí, o sea, mi posición es válida. No es la verdad absoluta, yo sigo creyendo que no es la verdad absoluta, Ujú. pero tampoco quiero relativizar las cosas. En tu caso, digamos, con todo este camino en tu vida, con el conocimiento de la autorrealización y el coaching, acompañando a personas y todo, yo sé que tenés posturas políticas eh, en las que crees. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, uno va evolucionando justamente porque la experiencia lo que ves y ha sido como muy interesante porque yo como cualquier joven de los ochentas, pues ahí era eh, Fidel Castro, ¿no? O sea, el Izquierda. comunismo, sí, la izquierda era lo bueno, ¿no? O sea, lo Así. que estaba de Lo moda en cool. eso. Y tenía su validez, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había represión, había, eh, como hay ahora, gente muy rica que nos reparte. Entonces te vas comprando ese tipo de conversaciones de injusticia, ¿no? Mm. Eh, y como joven no tienes
experiencia, ¿no? Te hace falta darte cuenta de quién es quién dice qué, porque al final te vas comprando esas versiones que te vende el gobierno o que te vende cierto grupo que tiene ciertos intereses. Entonces, conforme vas descubriendo esos intereses, te vas dando cuenta, pues te desencantas, ¿no? Bueno, yo como joven te hablo, me fui desencantando de eso. En algún momento determinado dije, no, pues todos son lo mismo. Y entonces me desconecté de la parte política. Pero el que me desconecte de la parte política no quiere decir que el poder siga siendo ejercido por algún grupo y que se sigan peleando y que sigan usando a las personas como, lo voy a decir muy feo a lo mejor, como carne de cañón en esas luchas políticas. Y que sigan lucrando con la gente pobre, etcétera. Entonces ahorita diría que estamos igual que en aquella época de mi juventud, en los 80s, en las que ahora hay una gran polarización, ¿no? En aquella época todos eran borregos, por eso como jóvenes estábamos yendo hacia el lado contrario, ¿no? Evidentemente era muy interesante porque no comprendíamos lo que estaba sucediendo, pero te estoy hablando que en esa época veníamos de un régimen de izquierda, latinoamericano, te estoy hablando de México en los 70s, que por ese tipo de ideas que no funcionaron y que yo creo que no funcionan, o sea, hablando de mis posturas, yo creo que no funcionan. Ese tipo de ideas que no funcionan, ¿te referís a? A las ideas de la izquierda de esa época. Podríamos decir comunista. Izquierda extrema. Izquierda comunista. Izquierda extrema. Ajá. Yo creo que cada país debería de encontrar su camino entre posturas que apoyan a la sociedad y posturas que generan riqueza, ¿no? Porque pareciera que esa es la pelea ahora, ¿no? Entre libertad y, ¿cómo llamarle? Sojuzgamiento, ¿no? Entonces hay mucho ahorita y hay mucha revolución en cuanto a ese tipo de ideas, ¿no? Siento como que, a ver qué pensás vos, pero como que de alguna manera hay una separación, hay un divorcio entre la idea de poder vivir en un país socialista y rico al mismo tiempo, que le dé espacio a los empresarios y emprendedores de desarrollar sus negocios. Ajá. Por lo que yo entiendo de los modelos, no soy economista ni nada, pero he estudiado. Lo que entiendo es que, por definición, el régimen comunista o socialista no permite eso. O sea, los marcos en los que está fundado no son marcos que promuevan la libertad, la inversión. O sea, lo que quieren es que todos seamos iguales. Entonces, ese tipo de marco es contrario al otro tipo de marco. Y suena opresor cuando lo decís así. De hecho, lo es, aunque suena bonito, ¿no? Que todos seamos iguales suena bonito. Sí. Pero ¿a qué costo? Ajá, el costo es que la gente no avanza, todos somos iguales, ¿no? O sea, te hablo en la educación, por ejemplo, un fenómeno que he estado viendo allá en México es que ya no nadie va a reprobar, ¿no? Porque te quita posibilidades de desarrollo, de movilidad social, entonces no puedes reprobar. O sea, en el sistema educativo no reprueba en la primaria y creo que en la secundaria también, por ahí. Entonces, tengas o no, hagas esfuerzo o no, o sea, no hay incentivo para que te esfuerces. Te dan becas, te dan todo para tenerte ahí sojuzgado, tal cual. O sea, esa es mi forma de verlo, ¿no? Evidentemente, pues tú vas a querer seguir ahí. Y si eres un niño y empiezas a crecer con esa mentalidad, pues vas a estar acostumbrado a no esforzarte y que te den algo,
No hablo de que te den todo, de que a sobrevivir, a no querer ir hacia adelante, etcétera. Evidentemente siempre hay alguien que tiene el empuje, la fuerza interna, la familia, etcétera. Pero si hablamos del grueso de la población, pues empezamos a crear una cultura muy basada en el dame o el estar esperando algo y que otros te resuelvan. Entonces, ese tipo de esquemas de pensamiento son esquemas que no son que no promueven la responsabilidad, que no promueven el poder personal, Claro. que no te ayudan a querer esforzarte, a querer avanzar hacia lo que tú quieres, ¿no? O sea, me refiero a incluso a tener sueños y metas. Tus sueños empiezan a ser cada vez más pequeños. Se vuelven sueños chiquitos. ¿Qué quieres? Ay, pasármela bien, estar tranquilo. Y entonces eso promueve siempre una masa de gente sin ilusiones, sin sueños, sin querer algo grande. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la consecuencia de tener a una persona que no tenga ilusiones, que no tenga sueños, que está conforme, que no tiene poder personal? La consecuencia en la sociedad de en el vivir individuo ahí. Y luego en la sociedad. Bueno, en el individuo son personas deprimidas. O sea, pienso que las crisis de las que se habla ahora de salud mental y jóvenes que se suicidan o que se están metiendo drogas o que buscan videojuegos, o sea, están buscando cómo sentirse vivos desde mi punto de vista. Quieren salir de ese marasmo en el que se encuentran. Pero no hay cómo salir de ahí si es lo único que has conocido. O sea, hay como esa incomodidad porque desde la perspectiva de la autorrealización, teóricamente buscamos la autorrealización. Pero sí y solo si tienes todas las demás necesidades y las creencias que tienes sobre esas necesidades satisfechas. Si no, te quedas dormido. Y tristemente creo que muchos de nuestros jóvenes se están quedando dormidos ahí. Incluso, aunque crean que están avanzando o que quieren o que tienen ciertos sueños, son los sueños que les han sido implantados por el sistema. O sea, sueno así como muy Matrix, pero... Pero sí, por ahí anda. Ajá, pero por ahí es la cosa, como la veo yo, ¿no? Ajá. Utilizando esa metáfora, ¿verdad? De un sistema que a mí me cuesta trabajo pensar que el sistema se haya creado de manera intencional, sino más bien es el resultado de un montón de personas que no han hecho el trabajo de reflexionar, ¿verdad? ¿Para qué perseguimos esto? ¿Para qué quiere un puesto? ¿Verdad? Normalmente un político, no sé cuáles son sus intenciones, si tienen intenciones de propósito para llegar a impactar a una sociedad completa o simplemente lo están haciendo porque les parece atractivo la fama, el dinero, el poder, no sé, ¿verdad? Pero creo que sí, el sistema como tal es el reflejo de una sociedad sin intención. Y de la cultura que esto provoca. Por eso es que se puede seguir durante siglos, años, el mismo tipo de pensamiento. O sea, yo creo que los humanos sí vamos avanzando. Sí. A pasos de bebé, quizá. Ajá, pero... Esas son palabras esperanzadoras que me encantaría que nos explicara. O sea, ¿cómo es que vamos avanzando? ¿Qué es lo que ves de avance? A ver, si pensemos en los griegos, ¿no? Es más, me voy a meter en un asunto que también me apasiona mucho, que es la historia del virreinato en América, ¿no? Me voy a ir a la Nueva España, que es lo que conozco. Porque dentro de esta cultura que nos han enseñado la élite en el poder, el sistema en México, es que los españoles vinieron y conquistaron México, ¿no? Terribles esos. Sí, malditos eran desgraciados, eran 100 y a todo México lo sojuzgaron. Y se llevaron el oro y una serie de ideas de ese estilo, pues que nos enseñaron, ¿no? Y te hablo, nos enseñaron porque en los 70s... Confirmo que de este lado así fue, o sea, vinieron aquí a conquistarnos. A depredar. A depredar. ¿No? Y bueno, pues ya cuando te pones
pones a estudiar o te enteras de otras versiones, porque nuevamente, o sea, son versiones que alguien creó, pero si te pones a buscar hechos, pues los hechos pueden ser distintos, ¿no? Entonces, bueno, como otra forma de verlo como es. Bueno, pues llegaron unos fulanos de otro lugar con tecnología más avanzada que la tecnología que había por acá. Acá la tecnología era de piedra, no había metalurgia, no había armas de nada. O sea, sí conocían la rueda, pero no la usaban para nada, pues porque no había bestias de carga que hicieran el trabajo de empujar las cosas. O sea, como que ¿para qué quieres algo con ruedas si no hay un animal que lo jale, ¿no? Lo puedes cargar. Entonces hay una serie de situaciones que hay en esa cultura. Entonces de repente llegan unos tipos que traen otra tecnología, otra forma de ver el mundo, estrategias, etcétera, distintas de otro nivel, más avanzado, le voy a poner avanzado por ponerle de alguna forma, y llegan a un lugar donde están todos peleándose entre sí. Ajá, hablando de los mexicas o los aztecas, sojuzgando a un montón de tribus. Tribus creo que no es el nombre tan... ¿Mande? Eran más grandes que una tribu. Sí, pensando que una tribu son 150 personas. Sí, estamos hablando como de pueblos o culturas, ¿no? Okay. Que vienen ancestralmente también matándose entre sí, ¿no? Porque llegaban en oleadas, se querían establecer aquí, ya había unos habitantes y bueno, hay que echarlos, ¿no? En fin, los últimos, o los de 1500 y tantos, eran los mexicas que estaban gobernando en toda esta zona de Mesoamérica. Y entonces llegan unos señores que andaban buscando, pues, aventura, tierras, fortuna, lo que se estilaba en esa época. Y pues van integrándose, van haciendo acuerdos, o sea, que eso es lo importante, o sea, van haciendo acuerdos con esos pueblos. ¿Por qué hacen acuerdos esos pueblos con los nuevos? Pues porque ven que tienen otra tecnología, porque ven que luchan diferente, les ganan batallas, aunque sean 100 los que llegaron, ¿no? Y van haciendo más grande. Y se dan cuenta de que hay un poder, que en este caso eran le llaman imperio, pero no sería tan correcto llamarlo imperio, los mexicas, y había que quitárselos de encima, porque eran los que se estaban matando o eran los señores en ese momento. Entonces, bueno, llegaron estos que son mejores, estos no me matan, estos traen una religión diferente donde dicen que hay que amarnos y cosas así, y evidentemente llegaron y no se comían sus corazones ni nada por el estilo, que eran las prácticas que había acá. Y bueno, pues mejor, en lugar de juntarme con estos, me junto con estos que no me van a matar. Entonces tiene sentido que todos se unieran en contra de los otros, ¿no? Claro. Entonces no es que vencieron a todos los indígenas y los exterminaron. Quienes ganaron a los mexicas fueron todos los indígenas que se unieron en contra del poder que los sojuzgaba en esa época. Y fue liderado por los españoles. Traían otra forma de pensar, mucho más elaborada, más avanzada, con otra cultura. Entonces ellos se hicieron del poder. Y eso fue el virreinato. Entonces decir que nos vinieron y nos conquistaron y nos mataron a todos, pues no es correcto. O sea, no es correcto porque no fue así. Pero si te venden esa historia y solo te enseñan eso, entonces estás en una lucha contra ti, porque, a ver, en México somos la mayoría mestizos. ¿En qué sentido? De que ninguno es español puro y tampoco, bueno, hay muchos indígenas, pero no son. Y para cuando fue la independencia en 1821, la mayoría de los habitantes que había en México, que antes no era México, que era la Nueva España, y antes de eso no eran más que países, pueblos ahí luchando unos con otros. Se crea México ahí y había más indígenas
que mestizos y que españoles. Entonces, realmente el mestizaje se dio en los últimos 200 años. Bueno, se dio desde antes, pues, pero... Y el que se acabaran a los indígenas, pues, ¿quién se los acabó? Fue simplemente como se se empezaron a mezclar. Fue una integración cultural. Entonces, estamos hablando de todo esto porque estamos hablando de cómo vamos evolucionando los vamos pueblos. Avanzando. Cómo va cambiando la cosmología, cómo ves el mundo. Y desde cosmología o cosmogonía, bueno, sí. El punto es, vamos avanzando. O sea, de comernos corazones hace 600 años, bueno, ya tuvimos una religión donde, aunque sí, si tú no creías, no te iba tan bien, pero no te mataban, ¿no? O bueno, no mataban a todos o a tu familia, o llegaban y te recogían, etc. Entonces ha ido avanzando el pensamiento crítico, y entonces, bueno, todo esto va avanzando, pero cíclicamente van sucediendo cosas en este camino que tenemos como humanos, porque vamos pensando y nos regresamos, nos da miedo. O sea, los seres humanos somos seres emocionales, más que racionales, somos más emocionales. Y entonces nos guiamos, sobre todo las grandes masas, cuando no reflexionan lo suficiente, pues nos guiamos más por las emociones. Y si hay una persona que nos cuenta un cuento, nos lo creemos y genera emociones en nosotros, pues ahí vamos y nos creemos esos cuentos. Y vivimos a través de ellos. Y vivimos a través de ellos. Y eso ha sucedido siempre. Solo que pues hay ciertos cuentos que nos ayudan más y otros cuentos que no ayudan tanto. Y ahorita estamos quizá presenciando una etapa de gran polarización por los cuentos que nos están contando, ¿no? Hablando de política, de los buenos contra los malos, la izquierda contra la derecha, los conservadores contra los liberales, sí, etcétera. Los educados contra los no educados. O sea, es parte del libreto. Ese es parte de libretos que ya existen, que se van retomando. ¿Por qué? Porque se aprovechan las circunstancias en las que vamos pasando en ese avance en el que vamos los humanos, ¿no? Pues ahora, de camino me contabas cómo es que en México el gobierno logró apoderarse del poder judicial, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Bueno, primero llega al poder un grupo nuevo que tenía que tenía ya unos 30, 40 años queriendo hacerse del poder porque los habían echado en los 70s. O sea, te hablo que en los 70s de la época inicial era un gobierno de izquierda que no sé qué, que fracasó porque sus medidas no fueron muy inteligentes, voy a decirlo de esa forma, o bueno, desde mi punto de vista, y fracasó ese modelo. Y entonces el nuevo grupo que se hizo del poder después de ese gran fracaso, que hubo una crisis tremenda económica en esos años, hubo, no sé, te hablo del 85, 86, inflaciones del 500%, o sea, cosas fuertes, ¿no? Entonces entró un nuevo grupo y ese nuevo grupo desplazó a este anterior y estaban en pugna, ¿no? Bueno, siguieron en pugna durante todos estos años hasta que regresó ese grupo que ya había fracasado en los 70s. Los nuevos que entraron, los tecnócratas le llamaban, con un pensamiento más liberal, neoliberal, como le llaman, pues se fueron al otro extremo, sacaron a México de donde estaba en los 70s y también empezaron a cambiar la narrativa, pero no de esta forma con el libreto con el que ahora se están haciendo las cosas. Entonces, bueno, te cuento eso porque en el 2018 nuevamente ese grupo que salió en los 70s del poder regresó a retomarlo. En el 2018 la izquierda retoma el poder. La izquierda, ajá. Y el lenguaje que usan, las metáforas, las historias que cuentan son de
vamos a terminar con los malos, con estos que nos han quitado el poder, la tierra, la riqueza, que se enriquecen a través de nosotros. Ese es el cuento. Ajá, en este caso de la izquierda. Pero es igual quien lo tenga. El asunto es el proceso que sigues, ¿no? Entonces llegan estos con ese discurso, toman el poder ejecutivo, toman el legislativo porque la gente se los da, porque están hartos de lo otro y están hartos pues porque ese es otro proceso interesante. Cuando te empieza a ir bien, empiezas a dejar de esforzarte y empiezas a hacerte flojo y a querer que te den. Entonces, en México la desigualdad no terminó nunca. O sea, sí hubo una época de mucha bonanza, pero se empezaron a crear gente muy rica. Fue creciendo la clase media, pero no a los ritmos que la gente quería. Entonces, como eso no pasó, pues llegó alguien y dice, no, yo te ofrezco eso que no está sucediendo. ¿Por qué? Porque estos son rateros, inútiles, venden al país, o sea, ese tipo de argumentos ultranacionalistas, que ese es el origen de este grupo que está ahorita en México. Entonces, bueno, estos grupos lo que van generando es que el que no esté de acuerdo con ellos, pues lo quieren desplazar o eliminar de alguna forma. Y el Poder Judicial, pues no estaba, era un contrapeso realmente. Claro, para eso está, ¿no? Sí, para eso estaba. Quizá había, y eso lo pongo en entredicho, pero quizá hay gente corrupta en cualquiera de estos... Cualquiera de los poderes. De los poderes, pero bueno, realmente era un poder que se estaba enfrentando al poder ejecutivo. Lo frenaba, ¿no? Ante ciertas cosas. Y simplemente, pues, eso pues, no cae bien en regímenes que tienden al totalitarismo. Y bueno, lo que pasó es que empezaron a pegarle al Poder Judicial, desprestigiándolo. En México hay un fenómeno muy curioso que inventó el anterior presidente, que es una conferencia que él daba todos los días en la mañana, 2-3 horas. Wow, 2-3 horas de su agenda. Él se la pasaba diciendo lo que él quería que México supiera. Entonces hablaba para su audiencia, pero ese era todo o sea, en lugar de gobernar, hablaba. 2-3 horas de... Todos los días. Wow. Entonces, pues eso va haciendo que se genere, pues, un ambiente, un caldo de cultivo donde sí lo que diga el presidente. Y sobre todo cuando mucha gente votó por él, ¿no? Claro. Y se creen todo lo que él les cuenta. ¿Cómo se lo creen? Digo, porque decía cosas que no eran ciertas, ¿no? O que las maquillaba, que de alguna forma las enfocaba, o solo se enfocaba en lo que él quería y lo demás no existía. Cosas. Sí, entonces es parte como del libreto de este tipo de regímenes populistas, ¿no? Así que bueno, lo que fue pasando es que fue creando una mala fama en el Poder Judicial y luego se sacó una propuesta donde desde su punto de vista iban a democratizar al Poder Judicial. Entonces que todo mundo podía votar por los magistrados para que entonces pudieran. Entonces, a diferencia del Poder Legislativo, donde pues ahí son representantes populares, el Poder Judicial es un poder técnico, es un poder claro. que estudia la Constitución, las leyes y que las aplica. Tienen que ser personas muy capaces. Ajá, exactamente. No es, yo desde mi punto de vista, no deberían de votar por alguien, porque no depende de si le caes bien o mal, o haces campaña o no, sino que tenga que ver con tu experiencia, con exámenes, con conocimientos acerca de las leyes. Entonces, bueno, pues,
vendió esto, ¿no? Y lo vende bien, o sea, tiene este dominio de la retórica y cuentea y entonces el pueblo, sí, Wow. vamos a votar por el Poder Judicial, porque son una bola de corruptos, ya nos lo dijo nuestro líder, son una bola de rateros. Ya han estado ahí demasiado tiempo en Sí, el poder. ajá, porque ahí son carreras, o sea, Sí, esa es claro. una carrera. ¿Por qué? Pues porque estás estudiando, estás agarrando experiencia y van creciendo meritocráticamente. Pero ese discurso de lleva mucho tiempo lo utilizan en contra de esa Exacto, carrera. exactamente. Yo diría, a ver, si es una persona que va acumulando experiencia y sabiduría con el tiempo, pues que se quede ahí hasta que se muera, ¿no? Por ejemplo. Pero no, aquí se están sirviendo del poder público, te están viendo la cara porque ganan muchísimo, sus sueldos son estratosféricos, bla, bla, bla. Sus sueldos no son mayores a los del poder ejecutivo si los condensas o si unes todo eso, ¿no? Entonces fue creando todo eso durante, no sé, 3, 4, no sé cuántos años. Y entonces la gente dice sí. Tienen el control del poder del legislativo y entonces, haciendo ahí truculencia y media, pasan la ley. Y aunque te opongas, bueno, pues, Toca. ¿qué puedes hacer? Porque además ya se apoderaron del ejército. En México hay ejército de la... Sí. O sea, Creo que eso lo hace aún más grave. sí, todo eso. Entonces, pues no hay forma, ¿no? Y entonces, ¿cómo es la forma ahora de meter a apoderarse del poder? Bueno, vamos a votar y para votar va a haber listas. Bueno, y crearon listas. Es una forma de votación muy extraña, muy compleja y no sé, quizá el 4% de los mexicanos fue a votar en esa elección. Mínimo. Y los 4 o 5% que fueron a votar llevaban sus listas donde decía por quién tenían que votar. Y pues, y bueno, pues fue todo un rollo ahí. Pero bueno, esa fue la manera en la que ellos se apoderaron del poder, porque ese poder les estaba poniendo trabas. ¿Trabas a qué? A hacer lo que les diera su gana, ¿no? A no ser transparentes, a hacer obras y robarse lo que quisieran y sin dar ningún tipo de razones. O sea, a ver, si te estoy siguiendo, técnicamente siguen en democracia. Digamos que de nombre sí. Ajá. ¿Por qué? Pues porque vas y votas. Uh-huh. Pero es como la democracia en otros regímenes, creo que en Cuba hay democracia porque van a votar, ¿no? Hasta hace poco en Nicaragua había Creo democracia. que en Nicaragua había democracia, pero tú ves a esos países y no sé si lo sean, ¿no? O sea, los desconozco. Pero bueno, es una gran simulación, al menos desde mi punto de vista. ¿Vos has leído 1984? No la he leído. Sí. Yo empecé a leerlo, no sé. Creo yo que una parte mía cree que es por intuición de, mira, qué interesante. Este libro yo creo que estaría bueno leerlo ahorita. Me sorprendió demasiado. Y la verdad es que luego haciendo una reflexión más racional, de fijo por estar metido en investigar la posverdad, investigar la política actual, investigar los diferentes falacias del debate, etc., terminé cayendo ahí. Y es interesante cómo los seres humanos individualmente y como colectivo pasamos por ciclos, ¿verdad? George Orwell a finales de los 40 estaba escribiendo sobre una realidad utópica en donde todos estábamos vigilados y había el Big Brother, ¿verdad? Uh-huh. Que era el ente que gobernaba y se creaba una nueva, de hecho se le llamaba la nueva lengua, una nueva manera de expresar las cosas que carecía de significados tradicionales como para hacer que las personas no pensaran. Habían discursos constantes, estaba prohibido escribir,
estaba prohibido pensar diferente a lo que el gobierno quería, ¿verdad? Y a veces uno se queda así pensando, wow, estaba de alguna manera profetizando. Y eso me hizo pensar también en un escrito no de ficción como ese, sino más como de realidad, más ensayístico de José Ortega y Gasset en la rebelión de las masas, que en los 40 se estaba hablando de una sociedad como la que estamos viviendo ahorita. O sea, uno lo lee y parece que está leyendo actualidad. Son ciclos. Sí, y esos ciclos, yo creo, o tengo la esperanza de que en cada uno de esos ciclos vamos avanzando un poquito. Ahora estamos en un nuevo ciclo. De hecho, la tecnología se ha vuelto pues, impredecible, podría decirlo ahorita, porque estamos en este ciclo con la inteligencia artificial y eso. Y ahí podrían romperse los ciclos, ¿no? O sea, ahí sí ya... Hay un ingrediente. Sí, es un ingrediente que no habíamos tenido nunca, porque como humanidad hemos competido contra nosotros mismos. Pero ahí ya estamos hablando de algo creado por nosotros, pero que tiene un gran potencial de que nos puede llevar al control y que puede hacer que esta manera en la que veníamos evolucionando pues cambie, ¿no? Realmente no sabemos, estamos en esta época, nos tocará ver quizá un poco de eso y a nuestros hijos, si es que sobreviven, veremos hacia dónde vamos. Pero sí, yo creo que son como etapas que vamos revisitando como humanos y yo creo que vamos aprendiendo, vamos mejorando un poco. O sea, empecé este ciclo hablándote de México, bueno, de las culturas prehispánicas, en dónde estaban y ahorita dónde estamos, ¿no? Y podríamos, si nos vemos como cultura latinoamericana, pues no estamos en donde estábamos hace 600, 500 años. Tampoco estamos donde están los Estados Unidos o los alemanes o los japoneses, pero cada pueblo creo que cada cultura va armando sus narrativas, etcétera. Y creo que eso es lo que nos toca, es eso, ¿no? Cómo podemos ir enriqueciendo lo que recibimos. Y pues sí, nos toca lidiar con este tipo de retornos en estos ciclos culturales. Total. Que son parte de las inercias que traemos, ¿no? Pero sí, o sea, la inercia nos va llevando siempre hacia un lado, pero hay gente que cuando toma responsabilidad, cuando piensa, cuando toma acción, sobre todo, hace que, y más bien influye en que cambie un poco esa realidad que podría estar cíclicamente repitiéndose. Pero creo que hay gente que puede hacer que eso se mueva un poco. Y yo pienso que ha habido gente que ha ido haciendo eso. ¿Como quién? Pues, por ejemplo, hablando de la época del virreinato, Hernán Cortés, Moctezuma. Ajá, o sea, es muy curiosa. Moctezuma en un inicio quiso hacerse aliado de Hernán Cortés. Pero eso no gustó a las élites de los mexica y terminaron quitándolo, ¿no? Se enfermó, lo mataron, no sé. Pero en un inicio Moctezuma tuvo la visión de, bueno, estos tipos sí están en otro nivel, pueden acabar con nosotros, y trató de aliarse, como todos los demás se habían aliado. O sea, estas personas son personas que pueden empezar a hacer cambios. Claro. Y bueno, y te hablo de aquellos porque ahí empezamos el viaje, pero ahorita, ¿quiénes pueden ser?
pues puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera de nosotros que reflexione, defina y se ponga a actuar, haga algo, ¿no? Por ejemplo, a mí algo que yo admiro de ti es este esfuerzo que estás haciendo en el de Mind Coach, ¿no? En la academia, o sea, dar herramientas para que la gente empiece a reaccionar, que vea la realidad. Entonces, este tipo de esfuerzos creo que es muy importante porque la fuerza con la que, voy a decir, el sistema te jala hacia que no pienses es muy grande. Yo pienso igual que tú, no creo que haya un ente que esté manipulando el sistema. O sea, el sistema que es la inercia cultural que nosotros tenemos con la bola de significados que venimos arrastrando desde quién sabe cuándo. Y evidentemente quien tiene el poder, o sea, las élites, vamos a llamarle así, que tienen el poder, tienen esa cultura. Y entonces tienden a quererlo sostener. O sea, porque cuando un humano tiene el poder, tiende a querer seguir con ese poder. Claro. Y los que no lo tienen, quieren tenerlo, ¿no? O sea, sí, algunos que quieren llegar ahí y no saben ni siquiera a qué se están ateniendo, ¿verdad? ¿A qué están apuntando? O cómo es el juego. ¿Cómo es el juego? Ajá, o sea, porque lo podemos ver como un juego. Entonces es interesante saber que podemos tener incidencia en ese juego. Sí. Pero, o sea, no es fácil. Es más fácil meterme a ver mis redes sociales, quedarme ahí 5 horas navegando o viendo series, lo que sea. Confirmando nuestros sesgos y narrativas, ¿verdad? Que eso es algo que a mí me aterra. O sea, y una de las cosas que... O sea, yo pienso que de manera sencilla, si yo pudiera decirle a las personas para qué yo estoy en este mundo, es para recordarles el poder de pensar, ¿verdad? De ser capaces de observar sus patrones de pensamiento, sostenerse en sus experiencias emocionales y desde ahí construir, actualizar, cuestionarse, reflexionar, cambiar la perspectiva cuando sea necesario, tener esa apertura, ¿verdad? Que es como una actitud muy filosófica ante la vida. Uh-huh. Por el conocimiento que tengo de cómo funciona el lenguaje, y es mucho de lo que me has enseñado y lo que hemos podido compartir con otras personas. O sea, a mí me parece más necesario que nunca que las personas se den cuenta del impacto que tienen las palabras y los significados en su versión de la realidad, en su experiencia, momento a momento, en su sistema nervioso, ¿verdad? Porque cuando un líder de opinión, un mandatario, la pareja, quien sea, te dice algo y vos no sos consciente de lo que ese algo provoca en vos, puede ser aterrador, perdés poder en tu mundo. Uh-huh. Y desafortunadamente puedes vivir así, o sea, cuando no aprendes a pensar, que hay que aprender a pensar, o sea, sí, el pensamiento es algo que nos sucede, pero puede quedarse silvestre, vamos a decirlo así, o sea, sin desarrollo. Pues como un músculo, ¿no? Pues sí, tenemos músculos, pero pues pueden quedarse flácidos, si no los usamos, pues así vas a quedar. Uh-huh. O lo puedes usar para hacer fuerza, para crear cosas, para algo que tiene más sentido en tu vida. Entonces, por eso creo que es muy importante la educación, la autoeducación, empezando quizá por nosotros, los adultos, ayudar a que los niños también vayan aprendiendo a reflexionar, que no se queden con las historias que nos enseñan. No porque sean malas, sino porque tienen que entender que hay diferentes versiones de las historias, ¿no? O sea, no me gusta satanizar. Hace rato que hablaba de los diferentes gobiernos y las posturas. Ahí ya están, ahí van a seguir y va a haber nuevas. Pero el punto no es que las haya o que no existan o que unas son malas y otras son buenas. O sea, yo creo que todas son versiones de la realidad en las que algunas personas creen.
Lo importante es que cada uno de nosotros reflexione y diga, bueno, yo estoy de acuerdo con esto o no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta, me funciona. Y también tener la posibilidad de ir evolucionando tu pensamiento, de ir aprendiendo, que creo que eso es fundamental. O sea, yo te decía, yo empecé siendo izquierdista, rojillo, etcétera, y tenía sentido en el tiempo en el que lo hice. Era significativo para mí y fui aprendiendo. Y al ir aprendiendo me fui dando cuenta de que no es una cuestión de izquierda, de derecha o de esto, del otro. Tiene que ver más bien con qué es eso que va más contigo desde la perspectiva de tus necesidades, de las necesidades del grupo al que perteneces y cómo puedes tener una mejor relación con todos ellos. Cómo puedes dejar algo más para los demás. O sea, me fue llevando todo esto a una perspectiva espiritual. Espiritual entendida como esa trascendencia, como entender que somos parte de algo más grande o que podemos ser parte de algo más grande, más bien tenemos la posibilidad y que si nos desarrollamos hacia allá, nos sentimos plenos, nos sentimos felices, libres. Entonces creo que es eso, es ir desarrollándonos, ir aprendiendo, ir reflexionando, saliendo de nuestra comodidad, de esa inercia que estos ciclos culturales nos van imponiendo. Porque digo, ahorita tenemos uno, en 15 años, 20 años va a haber otro, y así seguirá, y esos van a ir guiando el camino en general, pero cada uno de nosotros tiene la posibilidad de ir abriendo un pequeño resquicio dentro de ese tipo de pensamiento único, ¿no? Donde solo eso es lo bueno, ¿no? Claro, y ahorita que lo decís de esta manera, se me viene a la mente dos cosas. La primera es, y al final de cuentas nosotros podemos ser conscientes de cómo ha pasado la historia y de alguna manera tener la sensación de entender qué es lo que está ocurriendo en la actualidad gracias a lo que ha pasado antes, ¿verdad? Y prever un futuro y tener nuestra opinión, ¿verdad? Y compartir con otros en un espacio idealmente sano nuestra manera de entender las cosas y de ver, ¿verdad? La realidad actual del país, el mundo. Pero hablando se pueden lograr cosas, como conectar con otra persona, actualizar mi mente, enriquecer mi forma de entender las cosas, darle un mayor sentido. Ese es el espacio sano. Pero con eso no se cambia nada. O sea, no se cambia de hecho, ¿verdad? Luego ya vienen las acciones. Porque podemos quedarnos toda la vida hablando sobre cómo están las cosas en la actualidad y no estamos ejerciendo nuestro poder en el metro cuadrado. Y al final yo creo que cuando las personas se hacen responsables de lo que les corresponde, ¿verdad? Se hacen responsables de sus patrones de pensamiento, se hacen cargo de sus emociones, son intencionales a la hora de hablar, a la hora de actuar, de tomar decisiones. O sea, imagínate cómo sería el mundo, sería una maravilla. Cada quien se hace responsable de lo que le corresponde. Eso se extrapola a la mayoría, por supuesto que velando por el bien común, con ese sentido de conexión y trascendencia del que nos hablabas, el mundo sería una maravilla. Pero lo que pasa es que algunos creen que, me imagino, o simplemente no se han dado cuenta, que hablando es suficiente, que alzando la voz es suficiente, que manifestándose es suficiente, cuando revisamos su día a día y no han gobernado su manejo del tiempo, sus relaciones, a qué le prestan atención, qué consumen, ¿verdad? Esto que dices me parece muy importante y creo que es fundamental en la tarea que tenemos hacia adelante los que nos dedicamos a divulgar la conciencia o a hacer trabajo personal, porque no es algo fácil. O sea, no es, yo digo que no es nada fácil cambiar los patrones que ya tienes, sobre todo cuando ya tienes muchos años usándolo y has sobrevivido, ¿no? O sea, te ha ido bien medianamente. Entonces, pensar es muy caro. Metabólicamente hablando, es carísimo. Ajá.
Entonces es tan caro que preferimos no hacerlo. Y por eso creamos patrones los humanos, ¿no? Para no tener que estar malgastando, vamos a decirlo así, tanta energía. Pero lo que puede hacer que hagamos ese cambio es el pensamiento. Y cuando hablamos ya en el efecto sistémico del pensamiento, ¿cómo lo llevamos al comportamiento? Ahora, no tenemos el mismo nivel de desarrollo en todas las áreas de nuestra vida. Y por eso también, pues, yo entiendo a la gente. Yo creo que es muy difícil hacer ese tipo de cambios porque se necesita muchísima intencionalidad y un verdadero compromiso a la transformación personal. Entonces, a ver, si yo quiero ir y manifestarme y gritar y decir y no sé qué, por la frustración que veo de lo que está sucediendo, pero esa misma frustración es la que siento en mi casa por tener mi vida hecha leña, porque mi familia no funciona como yo quisiera, porque no tengo relaciones, conexión con las demás personas, porque mi pareja no me ama y yo quiero seguir ahí por mis traumas o por lo que sea. Entonces son demasiadas pelotas en el aire. Y creo que pedirle eso a una persona que no está equilibrada, que no está sana o que tiene estos desbalances, realmente es mucho. Entonces, no quiero justificar a la gente, más bien quiero ser empático y entender qué está pasando para que entonces podamos establecer o crear mejores formas en las cuales poder despertar ante este tipo de asuntos, ¿no? Entonces, a lo que voy es, bueno, sí, mi casa está hecho un caos, pero soy el mejor entrenador de PNL del mundo, ¿no? Por ejemplo. O me va bien acá, pero no me va bien acá. Uh-huh. Ok, bueno, ¿qué prefiero? ¿Seguir sosteniendo algo que hago bien y pues lo otro ahí, pues dejándolo como en lo oscurito? ¿O ir haciendo un esfuerzo para ir creciendo en todas las áreas? Poco a poco. Poco a poco, claro. A veces ese poco a poco es algo que no nos damos permiso. Vivimos en el mundo de la inmediatez, en el que pues, si no eres ya millonario, eres un fracaso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, no tengo plata ahora y no la voy a tener en los próximos 10, 15 años. ¿Me podré esperar 15 años? Muchas personas ni siquiera se plantean esas preguntas, ¿no? Uh-huh. No, yo quiero ahora ya. Y por eso se pueden ir por caminos insospechados que te llevan a estar cada vez peor, ¿no? Claro, tener esa paciencia y esa tenacidad, ¿verdad? Por hacer lo que te corresponde en dirección a los objetivos que te traces. Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que debemos actuar. Empezando ¿dónde? En mi círculo de control, ¿no? En mi zona interna, en mis pensamientos, en mis valores, en las suposiciones que hago, preguntándome en qué creo, en qué no. O sea, no tengo que hacer un cambio drástico hoy. Tengo que empezar poco a poco a flexibilizarme. Porque es como querer correr o nadar la primera vez que me aviento a la alberca. O sea, si me aviento me voy a hundir, ¿no? Si medio sé nadar llegaré a la mitad, pero nada más. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que practicar. Y esa práctica se lleva en la vida cotidiana, en el día a día, ¿sí? Con la familia, con la pareja a la que no me llevo bien, a la que no me habla, con mi hijo, al que no comprendo, con el cliente que no me paga. O sea, es en el día a día donde se tiene que ir haciendo eso. Y desde luego, si vas haciendo pequeñas acciones en cada una de las áreas de tu vida, hay una posibilidad de que haya un cambio. Es una posibilidad, tampoco está garantizado. Pero bueno, para mí ese tipo de vida tiene sentido y puede ayudar al mundo a que se empiece a mover hacia otro lado y dejar esas inercias que generación tras generación vamos
arrastrando, ¿no? Ujú, ujú. En tu camino como coach y entrenador del modelo de la neurosemántica, ¿cuáles son quizás, no sé, las mayores quejas tal vez que han traído las personas para buscarte y querer un cambio? Hay un paradigma Ujú. que todos utilizan, que todos utilizamos, porque yo vivía ahí también, ¿no? Que es que el poder está afuera. Mm. Ajá, el poder. ¿Cuál poder? ¿No? Tu poder está afuera. Que los demás te hacen sentir de cierta forma, que tú no tienes opción para pensar diferente o para sentir cosas que no quieres sentir. Entonces, esa forma de ver el mundo es el problema principal de todas las personas bueno, de la mayoría de las personas con las que trabajo. Ahora, no, ellos no tienen esta claridad. Ese es un encuadre, ¿no? Hablando es una forma de ver cuando tienes ya ciertos modelos que te permiten enfocar las cosas. Pero bueno, ¿por qué llegan muchas personas? Estoy solo y quiero tener pareja. ¿Por qué no tienes pareja? O sea, ¿y por qué? O al revés, no, yo ya no quiero tener pareja, yo quiero hacer plata. ¿Y por qué no quieres tener pareja? ¿Por qué solo te interesa el dinero? No, no creo en el amor. Entonces, ¿de qué me están hablando estas personas? Están hablando de un pensamiento fijo en algo. Es un no querer aprender, es un no querer. Mm. Y cuando indagas un poquito hacia lo interno, ¿de dónde viene? De una falta de empoderamiento, de una falta de comprensión de cómo operamos los seres humanos, de quiénes somos como humanos, ¿no? Porque somos creadores de significados, pero cuando creamos significados, nos los aplicamos y no sabemos que tenemos esos sistemas de creencias que nos hacen querer cosas o no quererlas y comportarnos de una cierta forma y no de otra, cuando no sabemos todo eso, no podemos hacer ningún tipo de cambio. Hay que darse cuenta. Sí, Y hay que darse cuenta, estás mencionando algo clave que yo creo que es importante que las personas tomen en cuenta. Desde este modelo, para entender a los seres humanos y cómo operamos, cómo funcionamos en el mundo, es un modelo que nos permite entender nuestra mente y qué podríamos hacer con ella, qué estamos haciendo con ella actualmente. Estamos reconociendo que las palabras tienen un significado y ese significado impacta directamente la manera en que nosotros funcionamos. Y los significados son diferentes para todos. Incluso te diría que las palabras son diferentes para todos. Porque aunque tú y yo usemos la misma palabra, tienen diferentes significados. Y elegimos diferentes palabras para crear nuestras narrativas. Ajá. Pero es importante reconocer ese impacto para cuando escuchamos algo, leemos algo, pero también cuando escuchamos algo en nuestra cabeza, nos decimos algo en nuestra cabeza, expresamos algo con nuestra boca, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, creo que la salida está ahí, en empezar a poner atención a qué nos está sucediendo internamente con respecto al entorno. O sea, el entorno siempre va a ser muy importante para nosotros como humanos. Somos seres sociales, somos seres emocionales y cualquier cosa afuera nos va a generar una emoción. Bueno, nos va a disparar. Tiene el potencial de disparar. Va a disparar un proceso con el cual vamos a generar emociones. Entonces, si entendemos cómo es ese proceso y cómo ese proceso está ligado completamente a nuestros significados, a la manera, a las narrativas que nos contamos, y que una vez que nos hemos contado esas narrativas y las automatizamos, las vamos a seguir repitiendo mucho tiempo. O sea, si sabemos cómo funciona eso, podemos hacer un cambio. Porque podemos cambiar las narrativas. Podemos cambiar la narrativa. Y podemos cambiar los significados. Así es. De manera intencional. Ajá. Pero evidentemente tienes que darte cuenta de eso. ¿Cómo te das cuenta si estamos en un mundo que nos quiere dormir?
Bueno, pareciera que el mundo nos quiere dormir. Bueno, metafóricamente hablando. Sí, estoy hablando metafóricamente. Estamos en un mundo en el cual hay muchas experiencias y ahorita que estamos en una época donde se está privilegiando las experiencias, el reto es aún mayor. Claro, porque eso es distracción en el sentido de no estás llevando tu atención hacia adentro, sino hacia afuera. Así eso es todo. O sea, hay demasiados estímulos afuera que están pidiendo a gritos, metafóricamente hablando, tu atención. ¿A qué le das tu atención? Porque si tu atención está en tu esfera de poder, en tu metro cuadrado, en tu mente, en tus narrativas, tus pensamientos, puedes hacer algo. Vas a tener experiencias. Si estás viendo una película, vas a tener experiencias. Si estás leyendo un libro, si estás teniendo una conversación, pero tu atención está afuera. Y está bien, es parte de todo lo que, el acceso al que tenemos los seres humanos. Pero hay una parte de la experiencia humana que te estás perdiendo. Sí, y es una parte que es muy importante. Entonces, yo no creo que una sea mejor que otra. De hecho, mientras más integremos ambas, sería ideal. O sea, quedarte atrapado en tu mente no sería nada... Sí, no es nada bonito. Nada bonito ni funcional. Tenemos que integrarnos. Pero no podemos integrarnos si solamente estamos en una o en otra, con nuestra atención en uno o en otro foco. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ese es el viaje del ser humano. Aprender a hacer eso. ¿Cómo lo podríamos hacer según tus recomendaciones? Gracias a la Academia Mind Coach. Nosotros nos dedicamos a formar líderes en comunicación humana. Tenemos una misión y es cambiar por completo los paradigmas que hay en contra de las personas que se encargan de liderar a otros. Se dice que 1 de cada 3 personas que asciende a un puesto de jefatura no ha tenido una formación que le permita interactuar de la mejor manera con su equipo y crear un ambiente saludable para que todos se desarrollen y haya una comunicación efectiva. Nuestro modelo consiste en acompañar de forma personalizada a todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades para construir acuerdos y solucionar conflictos por medio de nuestro programa estructurado que te va a permitir comprender cómo funciona la mente, cómo construimos las emociones, cómo operan los seres humanos, cómo el lenguaje impacta nuestra versión de la realidad y a partir de ahí adquirir herramientas para influenciar, para acompañar, para tomar decisiones, para dar feedback, para recibir feedback, para dar peticiones, para contar historias y muchas otras cosas más. Si vos sos una persona que quiere desarrollarse, crecer profesionalmente, con una vida balanceada, con nuestro modelo, te voy a invitar a darle clic al link abajo. Nosotros te vamos a estar esperando para acompañarte en una sesión completamente gratuita, darte los detalles y saber si calificas para ser parte de nuestra tribu de líderes en comunicación. Bueno, primero que nada, debemos saber que vamos a tener una serie de distracciones. Por lo tanto, tenemos que crear un objetivo de poder conectar con esa parte interna. Si no lo hacemos intencionadamente, pero además nos esforzamos en hacerlo, difícilmente va a suceder. Entonces, la primera recomendación sería que te pongas un objetivo muy específico de trabajo de autoconocimiento, Como de si quisiera ir al gimnasio, no va a suceder si no me pongo el objetivo. Exacto. O sea, sí, yo corro todos los días con mis hijos, sí, pero eso no va a generar que yo tenga más músculo ni que cargue lo suficiente como para que no me dé osteoporosis, ¿no? Debo de tener un objetivo claro. ¿Qué quiero? ¿Y qué propósito guía ese que quiero? O sea, ¿para qué? Entonces, ok, si quiero tener más conciencia, quiero ser más ¿para qué? ¿Qué estoy buscando? O sea, esa búsqueda filosófica es fundamental, porque es la que nos va a sostener cuando nos dé pereza hacer el esfuerzo. Claro, la intención es el motor más importante, más bien la gasolina más importante. Ajá. Es de donde te puedes
agarrar para que vayas hacia lo que tú quieres. Entonces, te diría, lo primero que tienes que hacer es ponerme un objetivo con un significado alto, o sea, con una gran intención. Si no me pongo ese objetivo con esa gran intención, no va a pasar, ¿no? Okay. Me inscribo a un curso, voy a la meditación un fin de semana y ahí te vas a quedar. Entonces hay que ponerse un objetivo. Luego, bueno, que ya me puse el objetivo, ¿ahora qué? Ahí lo que tienes es que empezar a detectar todos tus patrones. Hay patrones que pueden obstaculizarte, patrones que son excusas que te vas a ir encontrando, vamos a ponerlo así, en el camino, pero no vas a saber cuáles son tus excusas hasta que no empieces. Las intuyes, pero hasta que no empieces, hagas el primer esfuerzo, no va a ser. Entonces, estate atento a las excusas y estate dispuesto a enfrentarlas y a cambiarlas, ¿no? O sea, utiliza algún tipo de herramienta que te ayude a trascender esas excusas. ¿Cómo cuál sería? Pues, por ejemplo, la neurosemántica es una herramienta muy práctica, pero puede ser la que cada quien tenga, ¿no? O sea, hay gente que lo hace yendo a grupos de autoayuda, los 12 pasos en la iglesia. Haciendo journaling. Ajá, escribiendo, haciendo, enseñando a otros, haciendo servicio social. Realmente hay muchas formas en las que tú lo puedes hacer. Lo importante es que hagas algo, ¿no? O sea, no sé, estoy en contra de alguna iniciativa del gobierno. Ok, pues puedo estar en contra, puedo hacer una manifestación, pero bueno, ¿y qué más? Bueno, pues puedo sacar un manifiesto, hacer una demanda, hacer algo. O sea, ir más allá de solamente quejarte. Okay. La queja creo que habla de que tienes una cierta intención, incomodidad y que te gustaría cambiar, pero hasta ahí. Y si te quedas en la queja, te puedes hundir en el estado de frustración que provoca la queja. Porque la queja no va a cambiar la realidad. No, nunca. Entonces, si tienes una queja, toma la queja y transfórmala en acción para que pase algo, ¿no? Entonces, bueno, ok, ya encontré cuáles son todos los obstáculos que hay, hago algo para cada uno de ellos. Por todos no, ve uno por uno. Ve a tu paso, encuentra tu ritmo. Nuestras vidas ya son bastante complejas. Nos hemos metido en unas vidas complejas y ahora hay que hacer un esfuerzo consciente para salir de ahí. Es que tengo que pagar la hipoteca, el carro, la tarjeta de crédito y además me quiero el próximo año a Disney y no sé qué tantas cosas queremos 4 hacer. años el mundial y... Ajá, pues sí, ahora ya toca el mundial, hoy sí voy a ir y me tengo que comprar todo nuevo, etcétera, ¿no? Entonces nos vamos creando necesidades, realmente son necesidades que nosotros creamos. Necesidades... O sea, yo creo que ese verbo es muy importante. Creando necesidades, porque hay algunas necesidades que simplemente son parte de nuestra existencia, ¿verdad? Son necesidades básicas. Sí. Las otras nos las creamos y nos las creímos. Sí, ahora que lo planteamos así, lo que estamos creando son significados que crean necesidades o que alimentan necesidades. Y cuando una necesidad básica no la satisfacemos adecuadamente, podemos estar alimentando otro tipo de necesidades que no son básicas, que pueden ser neuróticas. Entonces ahí estamos corriendo en la rueda del hámster atrás de algo sin sentido. Sí, que no va a satisfacer nada. Ajá, que al contrario nos va a cansar, nos va a frustrar, nos va a tener como una persona sin sentido en la vida. Y es lo que muchas personas están experimentando ya, o sea, el burnout y todo ese tipo de cosas viene de eso. Ajá, o sea, nadie dijo que la vida tenía que ser trabajar 24/7 para acumular todo lo que se te ocurra.
Es que qué rico es irte de vacaciones. Sí, es rico. Pero tienes que irte de vacaciones. O sea, podrías estar relajado en tu casa. Ajá, que es una vacación. Ujú. Ujú. O podrías, no sé, escoger que todas las mañanas te levantas y por 3 horas no hacer lo que estás acostumbrado a hacer. Ujú. Hay algunas personas que tienen esa posibilidad y no la toman. O sea, somos más dueños de nuestro tiempo de lo que creemos, Sí. ¿verdad? Hasta ahora. Sí, bueno, y a veces hacemos compromisos que no queremos hacer, ¿no? Nos metemos en cosas que no. Pero bueno, ¿por qué? Ujú. ¿Por qué nos metemos ahí? Porque hemos creado significados. Acuérdate, hay una serie de significados ya en la cultura. Ujú. Y esto se va exacerbando ahora con los medios de comunicación, las redes sociales. Hay más significados. Pero el problema es que no hacemos un control de calidad de esos significados. Para hacer el control de calidad de esos significados necesitamos aprender a prestarnos atención, a ver hacia adentro. Si pudieras, a ver, este es un reto para vos. Quiero que nos dibujes la escena de una persona que está empezando ese camino de empezar a conocer su mundo interno para poder entonces hacer esa revisión, ese chequeo de significados. Bien, bueno, para alguien que empieza, creo que yo iniciaría diciéndole, a ver, escribe tus resultados ¿Ok? en tu vida. Empecemos de Toma un lo que ya cuaderno a está. escribir los resultados. Ajá, ¿qué tienes en tu vida? Ujú. Ujú. Tengo 3 hijos. Ok, ese es un resultado. ¿Ok? Está bien. ¿Y cómo es tu relación con tus hijos? ¿Ok? Con tu mamá, con tu pareja, con tu familia. Entonces, las áreas de la vida vamos a analizarlas con respecto a los resultados que tenemos. ¿Qué tan satisfechos, felices estamos? Ajá, exacto. O sea, ¿cómo te sientes? Abrámoslo más, ¿no? Es que me siento presionado. ¿Por qué? Por la familia. ¿Cómo es eso? E ir haciendo esas reflexiones acerca de cómo estoy. Bueno, a ver, ¿por qué estoy realmente tan estresado con la familia? Pues porque mi hijo tiene que ir a Harvard de grande, ¿no? O bueno, porque quiere ir de vacaciones a Guanacaste. Bueno, ok, ¿de qué forma me presiona? Porque no tengo dinero. Ok. Entonces, yo creo algo acerca del dinero. Entonces, voy a ir revisando cada una de mis áreas. En el área de trabajo, en el área profesional, es que todos me odian en mi trabajo, no me valoran, etc. Entonces, vas a empezar a escucharte. O sea, aquí el compromiso cuando uno hace eso es, ¿qué te dices? ¿Cuál es la conversación interna? ¿Cuáles son cómo te tratas? ¿No? O sea, el tipo de palabras que usas para referirte a ti. Ay, qué estúpido soy. Ay, qué imbécil. Ay, pedazo de no sé qué. ¿Te tratas así? Bueno, a veces puedes usar otro tipo de palabras, ¿no? Ay, chiquito, qué tontito eres. O sea, Pasivo-agresivo. la palabra no necesariamente refleja el significado o puede esconderlo. Entonces es importante fijarte en tus palabras, pero ver qué hay atrás. Claro, y es que al tener ese espacio en donde lo escribís, lo puedes empezar o sea, literalmente es el comienzo para empezar a confrontar ese diálogo interno. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno, hacer un análisis de tu propia vida, ver cuáles son tus resultados, empezar a escuchar tu diálogo interno, escribirlo, anotarlo, descubrirlo y después crear un plan, hacer un objetivo para cada uno de ellos. Habrá muchas cosas que no podamos cambiar de inmediato. Eso también es parte, está bien. O sea, no somos máquinas, ¿no? No somos IA para que nos alimenten. Nosotros nos alimentamos con lo que nos metemos en nuestra mente, Claro. con nuestras experiencias. Entonces es esa parte, ¿no? Ahora, algo que es fundamental cuando estamos aquí es
entrar con un estado interno, con una emoción, con una disposición benévola hacia nosotros, compasiva, en un sentido de, bien, o sea, así he estado hasta hoy, estos son los resultados que tengo, muchos son resultados positivos, quizá, porque ahí también es algo que descubre mucha gente, o sea, pues no toda mi vida está hecha bolas, ¿no? Estas áreas están bien y esta es la que me está generando problemas. Claro, y quizás por ahí es donde podrías empezar. No tienes que empezar por todo, es por el área que más te arroja alerta o que más te importa o que en la que sentís que podrías mejorar más rápido, no sé. Un ejercicio que suelo hacer con las personas es analizar esto y empezar a ver desde la perspectiva de la satisfacción cada uno de tus áreas y tus resultados. Y luego desde tus valores. O sea, definir tus valores y entonces empezar a ver desde tus valores esto. Y a veces te das cuenta de que, bueno, sí estoy muy insatisfecho aquí, pero en mi escala de valores eso es lo último que debería de estar haciendo. Si para mí lo más importante es la familia y nunca la veo, y sí estoy insatisfecho, pero estoy más insatisfecho porque gano poco, ¿a qué le pongo más atención? ¿A la familia o a ganar poco? Depende de mis valores. Oye, ¿y tu parte del dinero, la parte financiera, qué lugar ocupa en tus valores? No, pues yo vivo con lo mínimo, es casi que el 10, ¿no? Después de 10. Bueno, entonces, ¿por qué estás tan insatisfecho o por qué es tan importante? Y tomando conciencia es que puedes ir tomando la decisión de, bueno, ok, ya me di cuenta, esto lo quito, esto es importante, me enfoco y es aprender a hacer eso, a discernir qué es lo importante, qué no es lo importante, qué es lo que me causa satisfacción, qué no, y tengo el objetivo, me voy a enfocar al objetivo. Muchos no nos podemos enfocar, tenemos ya unas malas prácticas que no nos permiten estar enfocados en nada, ¿no? O sea, ni en el teléfono, brinco de aquí para allá. Entonces, no puedo enfocarme en mis objetivos. ¿Qué debería de hacer? O sea, hablando del camino para una persona que está iniciando. Bueno, pues tenemos que buscar ayuda. Tenemos que buscar que alguien nos permita su oído para que nos escuche y para que rindamos cuentas ante esa persona. Puede ser la pareja, puede ser la mamá, puede ser el profesor, el amigo, alguien a quien le podamos contar las cosas, porque somos seres sociales. Sí, claro. Debemos rendirle cuentas a alguien. Es parte de nuestra naturaleza. Claro. Y por lo tanto, cuando yo hablo ante alguien, no es nada más que lo diga y ya, o sea, es parte de nuestra necesidad, la aceptación de los otros, ¿no? Entonces, usemos nuestras necesidades básicas a nuestro favor y no en nuestra contra. Pidamos ayuda, o sea, es también quitar un poco el orgullo, ay, yo, ¿por qué tengo que decirles? Y pues porque es nuestra naturaleza. Y además, te puedo jurar que gustosamente muchas personas estarían ahí para ti. Sin duda. Aunque alguien diga, ay, yo no tengo a nadie, no le importo, bla, bla, bla. Eso es más este discurso que deberíamos de cambiar que una realidad. Total. Total. Entonces, bueno, no sé, por ahí es por donde empezaría. Me encanta. Somos seres sociales y parte de nuestro bienestar depende de nuestras relaciones. Y lejos de buscar que las relaciones siempre estén en paz y que todo esté bien y que haya mucha complacencia, ¿verdad? De sí a todo lo que yo digo y que opine igual que yo. Deberíamos de promover espacios en donde cada quien pueda tener libertad de expresar su posición y que eso esté bien y que no sea un tema de separación, sino más bien de alguna manera de colaboración, cooperación, enriquecimiento, ¿verdad? Creo que los espacios de debate popularmente se han manchado, ¿verdad? Porque lo que vemos en espacios políticos es gente
hablando mal de los otros y utilizando falacias para contraargumentar, pero un debate es simplemente tener la capacidad de ofrecer un punto de vista que la otra persona no está viendo o hacer preguntas a la otra persona para que aclare su posición, ¿verdad? Y así crecer juntos. Sería súper entretenido. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para tener conversaciones difíciles, conversaciones políticas, conversaciones de cosas que nos preocupan? Creo que lo primero que diría que deberíamos de tener es un estado de apertura. O sea, entender que yo pienso como yo pienso por mi historia, por mis valores, por lo que yo he aprendido, y que el otro no puede ser igual que yo. No pretender que todos seamos iguales. Eso creo que es un error, querer que todos seamos iguales, porque nos perdemos de la diversidad, nos perdemos de puntos de vista distintos. Y además nosotros no conocemos toda la realidad. Al contrario, entonces sería este estado de apertura. Un estado de curiosidad también sería muy bueno, ¿no? O sea, de entender que hay otras cosas que no conozco, que no entiendo, y querer buscarlas. O sea, querer, ay, ¿cómo pensará este amigo? ¿Cómo pensará? ¿Por qué pensará mi mamá eso, no? O sea, ¿por qué ella votó, hablando de política, por esos, por ese partido y yo no estoy de acuerdo? O sea, se me hacen los peores, pero ella votó. ¿Por qué? O sea, en lugar de decir, maldita sea, ya le lavaron el cerebro. O sea, no denostar, porque hablabas de espacios de debate. O sea, realmente no debatimos. La pasamos criticando y echándole leña al fuego, pero no debatimos nuestras ideas. No hay un conflicto sano. No creamos espacios de conversación. Entonces, uno podría ser estos dos estados. El estado de curiosidad se alimenta de las preguntas, o sea, de una habilidad para preguntar. Entonces, creo que algo que tendríamos que aprender es cómo preguntar o qué preguntar. Y hacerlo desde estos estados de apertura, de respeto, de entendimiento, de realmente querer saber, de esa curiosidad. Porque una cosa es preguntarte, ¿y por qué piensas eso? Con este tono de voz, con esta actitud. ¿Y por qué piensas eso? O sea, cuéntame, dime, quiero entenderte. O sea, eso es lo que podemos hacer. Entonces, tienen que ir acompañadas esas dos, son hermanas, deben de ir juntas porque si no, se prestan al juicio. Entonces, preguntar. Ahora, ¿qué tipo de preguntas? Pueden ser preguntas, le llamamos de precisión, de especificidad. Oye, ¿a qué te refieres con qué tal cosa? ¿Qué quieres decir con tal otra? Cuando dices que son los mejores, ¿qué es lo que estás viendo? Esa es una. Y hay otras preguntas que son esas preguntas más acerca de los valores, de las creencias que tenemos y que nos ayudan a descubrir cómo procesan estas personas, ¿no? Oye, dices que esta es la mejor opción. Dime cuáles son los valores que tú ves en estas personas que tú piensas que es la mejor opción. Bueno, es que ellos promueven la igualdad y no sé qué. Y vamos mezclando. ¿Y a qué te refieres con la igualdad? ¿La igualdad entre quiénes? ¿En qué comportamientos estás viendo la igualdad que ellos plantean? Claro. Y es tener este vaivén y dejar que a ti te pregunten también. Claro. Tú ser lo suficientemente fuerte para sostener tu punto. Decir, bueno, es que si le digo esto, se va a enojar conmigo. Aprendamos a ser adultos, ¿no? A decir, bueno, te voy a decir esto, a lo mejor no te gusta, Jorge. Pero ya que me preguntaste, mi punto de vista es esto. No, pero estás mal porque así no es. Bueno, ok, te entiendo, relájate. Tú ves que así no es. Me pediste mi punto de vista, yo solo te lo di. ¿Qué quieres que te diga?
No, que estás mal. Ok, sí, estoy mal. Bueno, ¿qué más quieres saber? Y evitar entrar en ese tipo de luchas por quién tiene la razón y quién no, porque no se trata de quién tiene la razón. Aquí en estos espacios estaríamos hablando de tú qué piensas, yo qué pienso, y si hay que tomar algún acuerdo y llegar a algún lado, tomarlos. Llegar a alguna conclusión o definir algo o simplemente, pues, ahí la dejamos y nos vemos la próxima que quieras hablar sin tanto lucha y cosas así, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de posturas nos podrían convenir para conversar. Total. El hecho de poder desarrollar esa habilidad para hacer preguntas y saber qué preguntar es clave. Y refuerzo esa idea de, al final esta conversación no se trata de quién gana, quién pierde, quién tiene la razón, simplemente es explorar. O sea, si nos importa la persona con quien estamos conversando, y si estamos conversando con alguien es porque de alguna manera nos importa, y demostrarlo con curiosidad, con humildad y con esa apertura de saber que la persona tiene información que yo no tengo, yo tengo información que la persona no tiene y lo mejor que podemos hacer para estar en sintonía es hablar y compartir aquello que sabemos y que nos preocupa, que anhelamos, que valoramos, que deseamos, que estamos previendo, ¿verdad? Y sabes, ahorita acabas de decir algo que me parece muy importante. A veces queremos conversar con alguien para alinearnos, para estar, pero a veces simplemente conviene por sobrevivencia, para saber qué está ocurriendo a mi alrededor en el mundo. O sea, Claro. de hecho, esa es la más básica de nuestras necesidades. A ver, ¿qué ve este? Porque si tú ves al lobo y yo no lo veo, Sí, me va a comer el lobo. Aunque yo no quiera oír que hay un lobo, si ahí anda o si tú lo has visto, pues me encantaría estar enterado. Entonces hemos perdido esa conexión, o sea, porque los humanos creamos grupos no solamente para pasárnosla bien, para ser amigos y que estemos alineados y solo te hablo a ti que piensas como yo. No, o sea, que los humanos queremos sobrevivir, queremos avanzar. Y justamente por esta tendencia que hay últimamente a que solo le hablo a los que piensan como yo, y si encima hay en redes sociales algoritmos que solamente me acercan a personas que piensan como yo, pues estoy viviendo en un mundo irreal. un silo, una burbuja. Ajá. Y no me estoy dando cuenta y no podemos tener conversaciones como grupo, como un gran grupo, para solucionar nuestros problemas. Porque vemos adversarios o enemigos en lugar de ver gente que colabora en pro de un objetivo común. Entonces, no estamos teniendo objetivos comunes. Decimos que sí, pero son tan ambiguos que es que sí, yo quiero que todos seamos felices. Sí, yo también. Pero eso no nos dice nada, no nos lleva a ningún lado. Ok, ¿a qué te refieres con ser feliz? ¿Ser feliz todos? ¿Quiénes? Bueno, no todos, nada más nosotros de este lado. ¿Y qué pasa con los demás? ¿No? Los demás también van a querer ser felices, tienen derecho a ser felices. O bueno, ese es otro significado, ¿no? ¿Tienen derecho? ¿Quién dijo? Yo, sí, ¿por qué? Entonces es entrar en lugares difíciles que nos hacen pensar, que nos hacen gastar energía y que nos dan pereza por lo mismo. Total. Pero bueno, podemos aprender a romper esa pereza y que también el hecho de reflexionar sobre nuestros procesos internos y reflexionar con otros de una manera abierta también llegue a ser energizante. Eso es parte de nuestras capacidades. Sí, nada más hablé de esa parte, pero es como hacer ejercicio, justamente. O sea, no es natural que los humanos vayamos al gimnasio. O sea, no. En la antigüedad no había gimnasios. Tú andabas
por todos Guindándote lados. ahí de, Exacto. de ramas. Entonces, bueno, ok, si ya me hice un espacio para ir al gimnasio, porque sé que eso es bueno moverme en este ambiente en el que estamos ahora, no lo hago. Ok, voy a tomarme 1 hora, media hora, 2 horas, los que te tomes. También puedes hacer un espacio para pensar, un espacio para conversar, un espacio para visitar personas que alimenten tu espíritu, un espacio para visitar personas con las que te puedas poner a conversar de cosas difíciles. Y bueno, aparte está nuestro trabajo, ahí tenemos oportunidad de hacer un montón de cosas también. Aprender a ponerme de acuerdo, aprender a respetar, a aceptar a otras personas, aprender a ser generoso, a ser bondadoso, a ser compasivo, sobre todo con aquellos con los que no se me antoja hacerlo. Entonces, todo eso puede ser un reto para que yo pueda ser un mejor ser humano. Y el trabajo principal creo que tenemos es ponernos esos objetivos. Porque no se me había ocurrido, por ejemplo, ir al trabajo y con esa persona que tanto me odia y que no quiere que esté con ella, voy a crear una buena relación con ella. Y si ella no quiera, si ella no quiere, bueno, pues es probable que ella no quiera, pero yo voy a hacer mi intento. Yo estoy practicando. Es como voy al gimnasio para que me crezca el músculo. Y si no crece, pues ya tengo que ver qué pasa con mi alimentación o a ver qué. Pero no me voy a dar cuenta hasta que lo haga. Total, total. Me encanta. Iván, bueno, un tiempo para acá, vos me has dado el honor de ser parte del equipo de la Academia Mind Coach. Y la verdad que eso me hace sentir muy feliz y orgulloso. Y me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia acompañando a nuestros estudiantes en este camino de transformación para mejorar sus habilidades de comunicación con su entorno profesional y personal. Sí, para mí es una experiencia de gratitud la que tengo, porque cada uno de ellos, cuando vienen, se abren con nosotros, ¿no? Bueno, te voy a hablar de mi experiencia. Se abren conmigo a contarme cuáles son sus objetivos, cuáles son sus limitaciones. Simplemente se abren conmigo, son ellos. Y es maravilloso trabajar con personas que están orientadas, que están enfocadas en un objetivo muy claro, que es comunicarse mejor para impactar todas las áreas de su vida y que tienen una visión de liderazgo, o sea, de que hay algo ahí, un propósito que están buscando y que de alguna forma algo los impulsa para allá. Y estoy agradecido con ellos porque ellos me muestran que es posible todo esto que hemos estado hablando, ¿no? O sea, que sí, el mundo puede estar patas para arriba y no nos gusta o lo que sea, pero que hay siempre personas que están buscando ser mejores, que están buscando conocerse, que están buscando ayudar a otros, porque la mayoría de las personas en la academia están buscando tener un impacto social, relacional con alguien. Entonces, es muy inspirador para mí estar ahí y yo te agradezco que me hayas invitado al proyecto. Es un gusto y estoy seguro que todos nuestros estudiantes están también sacando el máximo provecho de las sesiones con vos, que bueno, es parte del proceso, ¿verdad? Tenemos la estructura y tenemos también esos espacios 1 a 1 que son tan enriquecedores para empezar acompañados a conocer su mente, sus patrones que a lo mejor no les están acercando a sus objetivos más grandes y actualizar, ¿verdad? Que es lo más poderoso que podemos tener los seres humanos, ese impulso para empezar a conectar con nuestros recursos y vivir la mejor vida que podamos vivir. Que suena grande, es grande y es parte de una comunicación auténtica, ¿verdad? Iván, gracias por habernos acompañado.
Gracias por habernos regalado de tu tiempo y de tus posiciones con respecto a la realidad actual, la política y la mente humana y los seres humanos en relación a otros seres humanos. Sí, gracias por la invitación y sí, me gustaría dejar un reto para quienes nos vean o nos escuchen, porque los seres humanos somos seres de retos también. Cuando estamos sanos, ¿verdad? Cuando no, pues nos quedamos dormidos. Y el reto es enfrentar nuestros miedos, enfrentar nuestros demonios, ponernos metas altas, soñar, atrevernos a soñar, porque creo que nos hace falta un poco o un mucho soñar. Soñar que puedes ser mejor, que tu familia puede estar mejor, que tu colonia, tu comunidad, tu ciudad, el mundo puede ser mejor. Y creo que sí puede. Ahora, todos son narrativas en nuestra vida, en nuestra cabeza, nos estamos hablando constantemente. Y si nos vamos a hablar, pues hablémonos cosas que nos inyecten vitalidad, que nos inyecten energía, que permitan que aflore nuestro potencial para ser mejores personas, mejores líderes y mejores comunicadores. Me encanta. Pues con esto nos despedimos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta la próxima.